Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva sesión de la Liga Astronómica de Chihuahua, aquí en conjunto con nuestros compañeros de Frontline Science Team. Y bueno, pues en esta ocasión, nuestra compañera, la licenciada Zulma Valdez Aldana, nos va a presentar el tema de la revolución científica de Nicolás Copérnico. Y bueno, la licenciada Zulma es licenciada en Ciencias Jurídicas y Sociales, con estudios de posgrados en Educación Superior y en Formación de Líderes. Astrónoma aficionada que realizó cursos de astronomía y astrofísica en la UMSA y cursó cortos de la Liga Internacional de Astronomía. Desde el 2008 forma parte del Comité Académico Boliviano para Olimpiadas Científicas, es la encargada regional del Comité Científico de Santa Cruz en el área de astronomía. Directora miembro fundador de AstroCBA, grupo que se encarga de investigar y difundir astronomía, y actualmente es miembro y coordinadora de Frontline Science Team en organización de divulgadores a nivel internacional de Estados Unidos y Latinoamérica. Pues bienvenida, Zulma, te cedo la palabra, adelante. Muy buenas noches, muchísimas gracias por la invitación. Es para mí un honor estar aquí para poder dar esta charla y gracias a la Liga Astronómica de Chihuahua por la invitación. Gracias a Magda y a su equipo por haberme invitado a dar esta pequeña charla que es un paseo histórico astronómico donde vamos a hablar de un personaje que ha sido muy importante, ¿no?, en la astronomía y también en la historia, y estoy hablando de Nicolás Copérnico. Y el tema de hoy es la revolución científica precisamente de Nicolás Copérnico. Entonces voy a comenzar proyectando la diapositiva. Bueno, el tema se llama la revolución científica de Nicolás Copérnico. Bueno, tiene un eslogan ahí que dice, como sentado en un trono real, el Sol gobierna la familia de los planetas que giran alrededor suyo. Es precisamente una frase que hace referencia a la teoría heliocéntrica, que es el centro de nuestra charla ahora en esta revolución científica que voy a dar. Entonces, continuamos. Voy a empezar hablando de este señor, Nicolás Copérnico, que nace en Toruń, Prusia. Prusia, en momento de la historia, es un territorio que fue un reino, un gran reino durante la Edad Media y hasta la Edad Moderna. Actualmente el territorio de Prusia se dividió entre lo que es una parte en Polonia y otra parte en Alemania. El territorio donde nace, es decir, la ciudad donde nace Nicolás Copérnico, que estaba en el reino de Prusia, actualmente pertenece a Polonia. Y este señor nace el 19 de febrero del año 1473. Ya dice que hijo de Niklas Kopernik y Bárbara Kopernik, son los papás comerciantes ellos. Estudió en la Universidad de Cracovia y luego también en la Universidad de Bolonia. Y bueno, él estudió Derecho, estudió Medicina, ya Filosofía, y se dedicó a su gran pasión, que es la astronomía. Nicolás Copérnico ya, les decía yo que era hijo de una rica familia de comerciantes, pero quedó huérfano a los 10 años, haciéndose cargo de él un tío que tenía que era religioso, lo que hizo que lo lleve a Nicolás Copérnico a estudiar Derecho Canónico. Derecho canónico, que era una de las carreras que se daban en este momento en la Edad Media. Aquí Copérnico recibió bastantes influencias, sobre todo de la corriente del humanismo, que en ese momento estaban empezando a surgir, y estudios clásicos de la filosofía religiosa, que era el centro de lo que es la Edad Media. Pero después de esto estudió también medicina, ¿ya? Y siempre tuvo esa pasión, ese interés hacia los temas astronómicos. Y es en el año 1507 donde elabora una primera exposición en un sistema astronómico y presenta el modelo heliocéntrico, que lo vamos a tocar a detalle un poquito más adelante. Y espero a partir de ahí donde él empieza, ¿no?, a ver ese interés hacia lo que es la astronomía.
Volviendo, muere el año 1543, donde nos deja el legado de la teoría heliocéntrica. Esa es una breve biografía de lo que es Nicolás Copérnico. Vamos a seguir viendo ahora lo que es el entorno social, la época, el momento en lo que vivía. Copérnico desarrolla desde que nace y sobre todo su teoría en esta parte de la historia que es la Edad Media. Sabemos que la Edad Media es una de las edades de la historia que va, ¿no?, desde el año 476 hasta 1453, son 10 siglos ya de un sistema totalmente diferente. En la Edad Media había un sistema teocrático, es decir, la iglesia manejaba el sistema, estaba a la cabeza, habían estamentos sociales, pero la iglesia era quien centraba todo el poder. Entonces es aquí donde todo lo que se decía en contra, o sea, todo lo que se decía o se oponía a la iglesia, era considerado herejía y recibían condena. Entonces, en ese ambiente es donde aparece Nicolás Copérnico con su teoría. Entonces, es complicado para el momento formular una teoría de este tipo que iba a contradecir a una creencia que ya se estaba dando hace muchos años. Entonces, en esta Edad Media, la Iglesia manda. La ventaja que tiene Copérnico es de haber desarrollado sus estudios, sobre todo en la Iglesia, porque estudió Derecho Canónico, como les decía, tuvo de tutor un tío que era clérigo, entonces eso sirvió para que él pudiera plantear su teoría de una forma que no afectase directamente a la posición que en ese momento la Iglesia presentaba. Entonces, este científico de la Edad Media se desarrolla en este ambiente. He querido hacer esta referencia de la Edad Media para justificar el título de la exposición, Revolución Científica. Viene a proponer una idea totalmente diferente a la que se planteaba hasta ese momento. Viene a plantear una nueva idea, una nueva ideología que va a cambiar o que va a mover todo lo que se pensaba científicamente hasta aquí. Continuamos. Bueno, vamos a ver ahora la teoría heliocéntrica. Esta es la teoría central de Nicolás Copérnico. Aquí es donde tiene su legado, donde tiene su máxima expresión de su pensamiento. Seguimos. Hacemos una comparación ahora entre heliocentrismo y geocentrismo. Esta diapositiva es movible. Si pudiéramos darle un clip, o si no, no importa. Bueno, tendría originalmente se movía, pero no importa. Giraban los redonditos y el puntito celeste, si nos vemos al lado derecho, es la teoría geocéntrica. El puntito celeste vendría a ser el planeta Tierra. Y alrededor, no, el otro, el celeste más oscuro, el calipso, ese. Y alrededor de esa Tierra giraban todos los astros. Esta idea fue propuesta por Claudio Ptolomeo, ¿ya? Claudio Ptolomeo es uno de los astrónomos de la antigüedad, ¿ya? Uno de los, no sé, se contradicen algunos escritores entre el primero y los últimos astrónomos de la antigüedad, pero él hizo su obra y planteó esta teoría que se llama geocéntrica precisamente porque geo es tierra y viene a ser el centro de todo este sistema. Pero ya aquí Claudio Ptolomeo está planteando una idea de movimiento y una idea de que los astros son redondos. Más adelante esta idea va a cambiar y en la Edad Media ya había una idea de que la Tierra era plana e incluso los primeros mapas que se dibujaban en esa época, que tenían el nombre de Portulano, dibujaban un centro, la ciudad de Jerusalén, ciertas ciudades alrededor y un fin de la Tierra. Entonces, esa más o menos era la idea que se centraba en la Edad Media. Pero dentro de lo que es la ciencia o lo científico, la teoría geocéntrica planteada por Claudio Ptolomeo es la que imperaba, era la teoría que en ese momento era la que reinaba
ahí para los científicos. Entonces aparece Nicolás Copérnico con su teoría heliocéntrica, a la inversa. El Sol, que es el puntito anaranjado, grande, sería el centro del sistema y alrededor del Sol giran los demás astros. Entonces, viene a ser una contradicción. ¿Cómo poder hacer aceptar esta teoría y que contra una creencia que había venido de muchos años? Entonces, un poco complicado, pero a pesar de eso, Nicolás Copérnico plantea esa idea y la propone, ¿ya? Perdón, y la propone ante el mundo científico. Ya volviendo un poquito a Ptolomeo, su teoría había estado basada en el libro Almagesto, en el cual había hecho un desarrollo sistemático de todo esto. La teoría heliocéntrica de Nicolás Copérnico viene, como les decía yo, a contradecir, ya a poner, no contradecir en sí, a poner una nueva idea de lo que es el heliocentrismo. ¿Y por qué heliocéntrica? Porque el mayor componente del Sol es el helio. Entonces aquí como geocéntrica Tierra, aquí heliocéntrica el Sol. Entonces tenemos esta teoría que pasa más adelante a ser comprobada, ¿ya? Y a dársela como cierta y errónea la que era hasta ese momento la teoría geocéntrica. Continuamos. También en esta obra de Copérnico dice que habla de una inmovilidad, está sostenida en varios pilares. Uno de ellos es la inmovilidad del Sol, el Sol está al centro, ya, y alrededor gira. Si bien en la foto de la izquierda mía se han puesto en la Tierra al centro, yo le he puesto esta imagen más para mostrar las órbitas circulares, porque Copérnico afirma que las órbitas que siguen los planetas alrededor del Sol son circulares. Entonces, el modelo heliocéntrico que plantea Copérnico es así, sostenido en una inmovilidad del Sol y que los planetas giran alrededor, pero en órbita circular. Por lo tanto, también va a presentar un cambio en la teoría de la gravedad, el universo y la fuerza de gravedad, que voy a explicar un poquito más adelante. Entonces, este es el pilar, el centro de lo que es la teoría heliocéntrica. Continuamos. Bueno, hablando de gravedad y de gravitación, he puesto estos 4 personajes porque si estamos hablando de la gravitación, estos 4 también nos hablan a lo largo de la historia sobre gravitación. Tenemos al gran Claudio Ptolomeo, el astrónomo antiguo, ya que nos habló de una forma de circular, ¿no? O sea, de una teoría, gravitacional, de que los astros giraban, pero alrededor de la Tierra. Nicolás Copérnico habla de que los astros giran alrededor del Sol. Johannes Kepler más adelante va a dar las 3 leyes de Kepler, también basadas en la gravedad. Y finalmente es Isaac Newton quien corrobora y plantea en sí ya lo que es la teoría de la gravedad. Por eso, hablando de gravedad, he citado a estos 4 científicos diferentes, bueno, los últimos 3 un poco consecuentes, pero que hablaron todos e hicieron sus teorías acerca y tomaron en cuenta lo que es la gravitación. Continuamos. Bueno, la obra de Copérnico se basa en varios puntos. Son varios puntos o aportes los que nos lo que nos ha hecho Nicolás Copérnico a lo largo de la historia, a lo largo de sus investigaciones. La primera, pues, es la principal, que es el modelo heliocéntrico. Es la más reconocida, la que revolucionó la teoría hasta ese momento, porque, como vuelvo a repetir otra vez, se había seguido el modelo geocéntrico. Y Copérnico puso un modelo de un universo, primero, esférico, en que la Tierra y los planetas, y él decía incluso hasta las estrellas, giraban alrededor del Sol. Este es el aporte que ha hecho que se llame revolución científica. Y ese es uno de los principales aportes incluso en la historia de la humanidad y en la historia de la ciencia. Pues da un cambio, ¿no? Un cambio a lo que se venía pensando. Y es que a partir
de este momento, ya la astronomía o la ciencia ya no va a basarse en las creencias como era antes, sino que se va a basar ya más en la observación y también en las mediciones. Porque ¿cómo es lo que Copérnico logra comprobar la teoría heliocéntrica? A través de diferentes observaciones que hace, ¿ya? Y sistemas para poder obtener su teoría. Otro de las cosas que nos se citan ya en la obra de Copérnico es el cambio de la teoría de la gravedad. El hecho de que el centro del universo, decía él, fuera la Tierra, ya implicaba que el centro de gravedad del universo ya era la Tierra. Y eso podría corroborar con los fenómenos físicos que aquí ocurrían. Entonces, quiere decir que las cosas grandes atraen a las cosas más pequeñas. Daba un ejemplo, la luna, al ser más pequeña que la Tierra, gira alrededor de la Tierra. La Tierra, al ser más pequeña que el Sol, gira alrededor del Sol. Entonces, Copérnico explica esta idea de la gravedad, diciendo que todos los cuerpos celestes son centros de atracción de materia y precisamente a través de esa atracción hace que los cuerpos giren alrededor uno del otro, tomando en cuenta de que siempre la materia más grande atrae a la materia más chica. Entonces, en ese sentido se cambia, ¿no? La teoría de la gravedad que se había dado hasta ese momento. Continuamos con las otras de las obras de Copérnico. La teoría del movimiento de la Tierra, ¿ya? La Tierra nosotros sabemos que hasta el momento son científicamente comprobadas 5 movimientos, pero aquí ya Nicolás Copérnico plantea 3 movimientos. El movimiento de rotación que hace la Tierra sobre su propio eje, el movimiento de traslación que hace la Tierra alrededor del Sol y un movimiento que le llamó él de oscilación cónico del eje. Quiere decir ese movimiento de declinación que llamamos, o la declinación de la Tierra que llamamos nosotros ahora, la llamó movimiento de oscilación cónico, en el cual producía las estaciones del año. Entonces ya iba a una idea de los movimientos de la Tierra, precisamente afirmando eso de que los astros giran. Entonces, la teoría del movimiento de la Tierra también es otro de los aportes de Nicolás Copérnico. Otro sería el orden de alineación de los planetas. Ya precisamente el segundo movimiento, que es el movimiento de traslación de los planetas, ya hace que en algún momento puedan alinearse o estar en diferentes lugares en, la órbita circular, según lo que planteaba Copérnico en ese momento. Entonces, plantea órbitas. Aquí está un planeta, más lejos está el otro, más lejos está el otro, y en algún momento pueden alinearse. Es decir, ponerse en línea, y eso haría que las órbitas sean bastante separadas, por lo que no había peligro de choque entre ninguno de ellos. Ya, la Luna también podría entrar en este movimiento y podría entrar en esta alineación. Entonces, centrada esta idea de la alineación de los planetas, sobre todo es el hecho de que los planetas giran ya en una órbita y en algún momento puede llevar a una alineación de los planetas. Seguimos. El movimiento retrógrado de los planetas. Esa es uno de los aportes también grandes, ¿ya? Porque en este orden indica que un planeta gira, la velocidad con la que gira un planeta con relación a otro depende del lugar de ubicación, donde está. Si está más lejos, va a tardar mucho más en trasladarse. Si está más cerca, va a tardar mucho menos. De esta manera, dice que, por ejemplo, Mercurio tardaría 3 meses en el movimiento de traslación, la Tierra 1 año, Júpiter 12 años, etc. Es el tiempo que él proponía para el movimiento de traslación de los planetas, y vuelvo a repetir, en la órbita circular que Copérnico planteaba. Pero también ya planteó que no todos los planetas giran en el mismo sentido. Entonces hay algunos que
giran o hacen una trayectoria en sentido contrario. Y como lo observó, lo hizo esto a través del método de la observación. Porque, como les decía al comienzo, Copérnico plantea ese método, no el método de las creencias o en paradigmas que se tenía hasta ahí, sino en la observación que él tenía y que él hacía continuamente. Otra es la cantidad de agua de la tierra. La cantidad de agua, dice aquí, no puede ser mayor que la cantidad de suelo, porque las materias pesadas se conglomeran alrededor del centro de la gravedad y las ligeras en el exterior. Voy a hacer un pequeño paréntesis aquí, haciendo una referencia a un comentario que por lo menos yo he escuchado muchas veces en mi país, en algunas clases, que por qué se llama planeta Tierra si tiene el 75% de agua. Entonces es erróneo esa apreciación, porque la Tierra no tiene el 75% de agua, está cubierta el 75% de agua, pero en el fondo de las aguas existe suelo firme. Entonces, esa cantidad de agua que cubre, que no tiene la cantidad de agua que ser superior a la cantidad de tierra que existe. No estamos hablando de cantidad de agua que cubre la tierra. Entonces, eso propone que la agua en la tierra tiene que ser menor, tener que menor cantidad. Ya explicaba que el movimiento de rotación de la Tierra se debe a que el centro de su gravedad y el centro de magnitud no coincidan. Y eran estas dos fuerzas que buscan un equilibrio. Y ese equilibrio es precisamente el que va a generar el movimiento de la Tierra. ¿Ya? Eso sería con relación a lo que Copérnico planteaba de la cantidad de agua en la Tierra y, bueno, remarcando que lo que hay en la Tierra es lo que cubre, es la mayor cantidad, no en sí que la Tierra tiene la mayor cantidad de agua, sino que en el fondo también existe lo que es el suelo firme. Continuamos con lo que es la obra de Copérnico. Otro aporte muy importante, la definición del calendario gregoriano. Hasta este momento, el calendario que regía aquí ya era el calendario juliano. Entonces, Copérnico ayudó en la revisión de este calendario juliano, que era el calendario desde el siglo III o IV, si no recuerdo mal, estaba rigiendo. Y es aquí que el Papa León X le pide participar en esta reforma del calendario gregoriano. Entonces, ¿cómo se hace? Nicolás Copérnico se basa en su teoría heliocéntrica del universo para poder resolver estos problemas que tenía el calendario juliano. Y fue así que recién, mucho más adelante, como cerca de 1600, donde entra recién en vigencia el calendario gregoriano, pero entrando los cambios que de alguna manera había planteado, había contribuido Copérnico con la precisión sobre todo del tiempo que transcurre la Tierra. Entonces, ¿en qué se basó esto? En el tiempo que la Tierra tarda en dar una vuelta alrededor del Sol. Entonces, eso era la colaboración y también muy importante dentro de los aportes que hace Copérnico al calendario gregoriano. El dominio de las lenguas antiguas es otro aporte. Les decía yo que él había sido un estudioso de derecho canónico. Ya, y en estas cosas, todos los escritos anteriormente estaban a veces en griego, ya generalmente en griego. Entonces tuvo que traer y convertir, traducir, estos escritos al latín para poder interpretarlo. Entonces, por lo tanto, también tuvo que tener un dominio de las lenguas para poder descifrar, poder traducir todos los escritos que se habían dado en la antigüedad, como el Almagesto y otros escritos que habían sido de aporte y que marcaban en esa época. Otro de los aportes importantes también, la relación entre la filosofía y la ciencia. Muy difícil, les hablaba yo del contexto histórico en el que se desarrolló Copérnico.
En ese momento de la Edad Media, la filosofía estaba basada en la teoría de la Iglesia. En sí, si hablamos de filosofía en la Edad Media, hablamos de dos filósofos que son santos, que son San Agustín y Santo Tomás de Aquino. Entonces, la filosofía estaba íntimamente mezclada con la religión, ¿ya? Y propone un equilibrio, y más que un equilibrio, una relación entre ese pensamiento que se tenía en la Edad Media, de religioso, esa filosofía teocrática, con las innovaciones o los descubrimientos científicos que iban a empezar a surgir desde ahí. Y va a ser criticado, obviamente que va a ser criticado, e incluso es más criticado por la iglesia protestante, que ya empieza a aparecer a partir de 1600, ¿ya? Y que son mucho más extremistas, incluso en sus críticas a los aportes que hace la ciencia. Y él, al haber sido criado en una familia o con un tutor que era religioso católico, tiene como que un poquito más no sé, ventaja en ese aspecto. Y eso es lo que hace que él pueda establecer o plantear una relación y un equilibrio entre lo que era el pensamiento filosófico de ese momento y las teorías de ciencias que iban a aparecer. Entre ellos, la propuesta de su teoría heliocéntrica. Entonces, Nicolás Copérnico aportó conocimiento fundamental, por ejemplo, sobre una relación entre el mundo natural y las matemáticas. Ya, y sobre todo el modelo heliocéntrico, ya que lo pone ahí como una solución y que fue también resuelto gracias a la observación y también un poco a la aplicación de los números. Entonces, eso también son de los aportes de Nicolás Copérnico. ¿Seguimos? Por favor. Bueno, aparte de los aportes, vamos a hablar un poquito más, algo más, unos datos más. Aquí tenemos dos grandes personajes. Tenemos por un lado a Claudio Ptolomeo, que está a la izquierda mía, y por el otro lado lo tenemos a Nicolás Copérnico. Los he puesto en un cuadro comparativo porque el uno es el padre de la astronomía antigua y el padre de la astronomía moderna. El uno, en su libro El Almagesto, plantea la teoría geocéntrica, que la Tierra gira, perdón, que la Tierra es el centro y todo gira alrededor de él. Al otro lado, Nicolás Copérnico, con su teoría heliocéntrica, en que el Sol es el centro. Todavía no, esa es la anterior. Por favor. Eso, gracias. No, la anterior, la de Ptolomeo, la anterior, esa. Que Nicolás Copérnico plantea la teoría heliocéntrica de que el Sol es el centro del sistema y todo gira alrededor de ella. Entonces, ambos coinciden en el movimiento giratorio de los planetas. Coincidencias, subdiferencias, pero coincidencias en eso, en el movimiento giratorio. Coinciden en órbitas, si bien Copérnico plantea órbitas circulares. Entonces, estos dos personajes que he querido mostrar aquí son muy importantes en lo que es la astronomía, importante en la ciencia. El uno en siglo II, mucho más antes, basado sobre todo en lo que es creencia, pero también hacía ciertas observaciones, y Nicolás Copérnico, que ya le da una revolución a este pensamiento y que da un aporte mucho más grande planteando esta teoría. Ahora sí, la siguiente. En la siguiente tenemos otra vez a Nicolás Copérnico y a Galileo Galilei. Estos, más que diferencias, tienen parecidos. El primer parecido, ambos nacidos en febrero, el uno el 19, el otro el 15 de febrero. Varios científicos nacen en este mes. Una de las coincidencias. Segundo, Nicolás Copérnico plantea la teoría heliocéntrica, que es comprobada un poco más adelante por Galileo Galilei. Entonces, estos dos grandes científicos también han marcado un aporte, tienen una coincidencia y una relación entre ellos. Bueno, en conclusión,
la revolución científica de la que hablé esta noche ha presentado cambios, muchos cambios en lo que es la historia y la ciencia, de un pensamiento basado en la creencia, basado en la tradición, y los científicos, los científicos, los astrónomos de la época antigua, que con ciertos métodos de observación plantearon una teoría, sobre todo Claudio Ptolomeo, que le planteó su teoría geocéntrica, que al fin fue equivocada en el sentido de que no era la Tierra el centro, sino era el Sol. Y Nicolás Copérnico que cambia todo esto. Voy a aportar algo más acá. La teoría heliocéntrica no es propia de Nicolás Copérnico. Ya otros filósofos griegos habían hablado de ella, entre ellos Aristarco de Samos, que es a quien se le atribuye que es la primera persona o el primero que dijo esta teoría, pero que no fue tomada en cuenta. Entonces, hoy he querido hablar de Copérnico planteando esa revolución científica, ese cambio a la ciencia que se dio, sobre todo en el contexto en el que él se encontraba, en una época en la que todo era cuestionado, en una época en la que si no hablabas del lado de la iglesia eras considerado hereje y corrías el riesgo incluso de tener castigos hasta con la propia vida. Entonces, aquí también con Copérnico empiezan los descubrimientos y empiezan los aportes, quizás que hayan estado callados hasta ese momento por la misma situación social que se vivía, por la misma situación política que se daba. Entonces, este es un gran aporte y por eso se llama la revolución científica. ¿Por qué? Porque desde aquí, ¿qué es una revolución? Es un cambio. Es un cambio de cosas, es un proceso, es un cambio. Entonces, este cambio se genera a partir de Nicolás Copérnico, que es precisamente el personaje que esta noche he querido tocar y que, bueno, me ha acompañado a lo largo de esta charla. Ahora sí, la última diapositiva. Con Nicolás Copérnico, muchísimas gracias y gracias por haberme invitado a estar esta pequeña charla y espero que les haya agradado. Perfecto. Muchas gracias, licenciada Súmala Valdés. Te agradecemos mucho la participación que has tenido con nosotros aquí en la Liga Astronómica de Chihuahua desde Bolivia. Ya es tarde, ¿no? Por allá por Bolivia. 9:30, un poquito 9:30. Ya casi es hora de dormir allá, ¿no? Sí. Y bueno, pues te agradezco mucho la participación aquí con nosotros. No sé si alguien tenga alguna felicitación, algún comentario o pregunta aquí para la licenciada Zulma. Andamos muy serios. Sí, muy buenas tardes, licenciada. Muchísimas gracias por la presentación. Mi nombre es Abelardo Márquez. Nada más que nada, hacer una pequeña aclaración respecto al nombre de heliocéntrico, ¿de dónde proviene? No proviene del gas helio, proviene del nombre del dios Helios, dios griego del sol, ya que el gas pues fue descubierto muchos siglos después, ¿verdad? A través de diferentes métodos, incluida la espectroscopía. Entonces, sí considero yo importante ese detalle. El término heliocéntrico proviene del griego, del dios griego Helios, ¿sí? Nada más como comentario, ¿verdad? Y como una aclaración que considero importante. Muchas gracias por su tiempo y por su presentación. No, muchas gracias a usted, muy gentil. Gracias, Abelardo. Aquí en Facebook pues mando saludos David López desde Puebla, México, y pues te dice que ha sido una excelente charla. Muchas gracias. No sé si alguien aquí más del Zoom o ahí en el Facebook quiera comentar algo. Magda, ¿siempre comentas algo? ¿Dónde andas? Aquí estoy tras bambalinas.
Felicidades, Zulma, y muchísimas gracias por tu participación, haber aceptado nuestra invitación. La primera de muchas, espero, muchas colaboraciones más adelante. Y pues nada, no sé, los compañeros, ¿alguien tiene algún comentario o preguntas? Yo. Buenas noches, Yasnaya. Licenciada, muchas felicidades por la plática, me gustó mucho y lo estuvo muy bien explicada, muy amena. Yo tenía una pregunta y es, sí, ¿sabes si Copérnico, bueno, seguramente sí sufrió, pero sí sufrió algunas dificultades porque pues ya ve que estaba en unos tiempos en los que no era tan aceptada el pensamiento más crítico, entonces, ¿sabes si sufrió algún tipo de... ¿Cómo se le podría decir? Pues así como que no, ¿De tortura, estás quizás? mal, sí. Hostigamiento. Bueno, sí. Sí, o sea, su idea no quiere decir que salió, o sea, él la dio y tuvo éxito al comienzo, no, tuvo que enfrentarse, ¿no? A una iglesia, a críticas, sobre todo religiosas. Y como yo les decía, si bien él fue criado en un seno que tenía influencia religiosa e incluso estudió derecho canónico, no siempre toda la iglesia estaba de acuerdo con el pensamiento de Copérnico. Y obviamente que sufrió, no sé, amenazas, sufrió también el hecho de limitantes, de no poder dar las autoridades del comienzo. Y quienes más se oponían era la iglesia protestante, más que la iglesia católica. Entonces sí hubo si bien él no hubo tampoco tortura, ni tampoco encarcelamientos, pero sí llegó a sufrir amenazas para que no pueda desarrollarse, porque vendría como que decir a desmentir, decía la iglesia, no la teoría de Ptolomeo, pero no era así, sino simplemente lo que quería era mostrar que no era lo correcto, que la otra teoría no era correcta y que estaba un poco errada, o totalmente errada. Excelente. Sí, yo creo que ya con el solo hecho de limitarle el hecho de que hiciera buena ciencia ya es bastante de tortura. Pero muchas gracias, licenciada, por la respuesta. No, gracias a usted. ¿Qué tal? Buenas tardes, Zulma. Buenas tardes, habla Alex Zimmerman. Una pregunta. En aquel entonces el método científico pues no podía llamarse como tal. Estaba haciendo de manera evolutiva, formándose de manera evolutiva hasta nuestros días, ¿verdad? Entonces, en aquel entonces, ¿sabes si Copérnico se basó en matemática o en alguna especie de cálculos, sumas, restas, o fue mera observación para poder llegar a las conclusiones del modelo heliocéntrico? Sí, es una mezcla entre la observación y cálculos matemáticos que él hace. Es una mezcla. Y como usted decía, no era muy abierta la época para poder desarrollar ciencia. Todo el que hacía ciencia era considerado hereje, incluso hasta los mismos alquimistas de la misma época eran considerados brujos, etcétera, ¿no? Entonces, tuvo que hacer bastantes estudios y comprobar para que su teoría pueda ser aceptada. Sí hubo uso de cálculos para poder demostrar esto. Y creo que, no sé si en aquel entonces la diferenciación entre astrología y astronomía todavía no era muy, muy grande, ¿no? Claro que no. En sí estaba como que mezclada todavía la astrología y estaba muy ligada a lo que es los brujos y todo esto y los que castigaban y los que condenaban. Entonces la astronomía aquí es donde empieza quizás a discernirse y poder empezar a hacer ya más una ciencia. En cambio la astrología no queda como ciencia, sabemos que hasta el día de hoy es una pseudociencia simplemente. Excelente, muchas gracias, Zulma, y felicidades. Pues esperamos verte nuevamente en el futuro. Muchas gracias, muchas gracias. Perdón, aquí Abelardo de nuevo. Nada más para Abelardo, perdón, Abelardo, si puedes bajarle un poco a tu volumen porque sí está muy fuerte. A ver, permíteme. Se escucha muy, muy, muy elevado. Ok, permíteme. Es en... uy.
No O a lo encuentro. mejor te puedes retirar un poco el micrófono. Está bastante retirado. Ok. A ver ahí. Creo que mejor. Ok, déjame hablar más bajito entonces. Sí. Es referente, ahondando un poquito más en la pregunta de Yanis Venegas, la compañera de la liga. Respecto a qué tanto tuvo de dificultades Nicolás Copérnico para presentar su obra. Realmente el libro máximo en donde expone la teoría de la heliocéntrica es póstuma. Se publicó después de que murió. Entonces, en ese sentido, pues considero yo que fue, aunque ya tenía todo preparado para dar a conocer su teoría, realmente nunca se atrevió a publicarla precisamente por ese temor hacia las represiones de la iglesia, que, sí, como bien dice usted, era la iglesia protestante, porque era la zona ahí donde él vivía, pero que era igual de estricta y de radical que la católica, ¿verdad? Entonces, la obra de Nicolás Copérnico es póstuma. Su libro se dio a conocer ya a todo el mundo, ya después de que él murió. No sé si me pueda ahondar un poquito más en esto, licenciada, o ¿cómo ve él? Sí. Sí, sobre todo, ¿no? Era el miedo, el temor, por eso es lo que, como le decía, ¿no? Ponía el nombre de la revolución, porque el pensamiento y posteriormente su teoría viene a cambiar todo esto, pero para poder lograr esto hay que vencer muchos frenos, muchos obstáculos, que sobre todo la iglesia puso, que fue la que más puso en esos momentos. ¿Ya? Y como decía usted, Abelardo, la iglesia protestante, porque bueno, era en la zona esta de Prusia, que parte de Polonia y Alemania, donde se había iniciado incluso la reforma. Así es, muchas gracias. No, gracias a usted. Perfecto, no sé si alguien más tenga algún otro comentario, su pregunta aquí para la licenciada. Muy bien. Ok, entonces yo creo que con esto damos por terminada la plática de esta sesión de jueves. Y nuevamente, pues agradecerte, Silma, por tu participación. Esperamos verte más seguido por aquí, por nuestra casa, que es tu casa también. Y bueno, pues en los próximos días te voy a hacer llegar a través de nuestra compañera Magda tu reconocimiento por esta plática. Y pues nuevamente muchas gracias y muchas felicidades. Muchísimas gracias a ustedes, muchas gracias por la invitación, gracias Magda, gracias Juan Carlos, a todos, también Ulises, que lo tuve el sábado en mi programa, muchas gracias, y gracias a todos los que están aquí por el apoyo, por la voluntad de haberme invitado. Esperamos estar con ustedes en otra oportunidad y también poder invitarlos a mi conversatorio que tenemos de mi grupo, que tenemos los sábados. Igual ustedes ya vamos a estar hablando. Muchísimas gracias. Perfecto. Muchas gracias, Zulma, nuevamente. Y pues gracias a todos los que nos acompañaron ahí en el Facebook y aquí en el Zoom.